¿Qué tal? Bienvenidos a esta explicación. Vamos a desglosar los conceptos centrales de economía básica de Thomas Sowell. Imagínense esto. Cada vez que compramos un café, estamos participando en una red global inmensa, casi invisible. Normalmente, cuando escuchamos la palabra economía, pensamos de inmediato en gráficos aburridísimos, en Wall Street o en una jerga súper compleja. Pero este análisis nos propone algo totalmente distinto. Es fascinante ver cómo nuestras decisiones de todos los días están conectadas por hilos ocultos que organizan al mundo. Así que, sin más vueltas, vamos a sumergirnos de lleno para entender qué es lo que realmente mueve nuestro día a día. Y para arrancar, nada mejor que una frase del autor que de verdad pone el dedo en la llaga. Escuchen bien. La primera lección de la economía es la escasez. Nunca hay suficiente de algo para satisfacer plenamente a todos los que lo quieren. La primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía. Espectacular, ¿no? Nos plantea una tensión automática. Por un lado, tenemos esa dura e innegable realidad de que los recursos son limitados. Punto. Y por el otro, el mundo de las promesas políticas, que muchas veces actúan como si esos límites mágicamente no existieran. Nos saca del aburrimiento matemático y nos pone frente a un desafío real, lidiar con el hecho de que lamentablemente no podemos tenerlo todo. Entonces, dejemos algo súper claro desde el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía? No es solo el estudio del dinero, ni de los billetes, ni de las finanzas personales, para nada. En su núcleo es el estudio de cómo asignamos recursos que son, por naturaleza, escasos y que podrían tener usos totalmente diferentes. Piensen en un terreno vacío. Podría usarse para cultivar, para construir una fábrica o para hacer un parque precioso. Bueno, la economía es justamente ese mecanismo implacable que decide en qué se convierte finalmente ese pedazo de tierra. Para que no nos perdamos, vamos a seguir esta ruta de 5 puntos. 1. Escasez y precios. 2. El mito de las ganancias. 3. Productividad y capital humano. 4. Tiempo y riesgo. Y 5. Gobierno versus economía nacional. Sencillo, directo y al grano. Arrancamos con la sección 1, escasez y precios. Aquí es donde vamos a derribar un par de mitos enormes de nuestra vida diaria. El texto nos tira una metáfora que es una verdadera genialidad. Los precios son como señales de tráfico. O sea, no son barreras arbitrarias puestas ahí por corporaciones avaras para sacarnos el dinero. Cero. Son más bien un sistema de información instantáneo a nivel mundial. Imagínense que de repente falta algún material, ¡pum!, su precio sube. Esa es la luz roja. Nos dice a los consumidores, hey, busquen otra opción, y a la vez les grita a los productores, fabriquen más de esto porque hay una oportunidad de ganar dinero. Es un sistema de incentivos perfecto que organiza a todo el mundo sin necesidad de que haya un jefe supremo dictando órdenes. Pero, ¿qué pasa cuando alguien decide meter mano en esas señales? Aquí el análisis contrasta de forma súper neutral las intenciones del control de precios gubernamental contra lo que de verdad termina pasando. Y sí, las intenciones suelen ser buenísimas, que la vivienda sea barata, que todos tengan acceso a comida, pero al fijar precios por decreto, literalmente se destruyen las señales del mercado. Es el equivalente a apagar todos los semáforos de una ciudad en plena hora pico. Un caos total. El resultado, según Sowell, termina siendo o una escasez brutal porque a nadie le rinde producir, o un exceso masivo de cosas que nadie necesita. Lo que nos lleva a la sección 2, el mito de las ganancias. Porque a ver, si los precios son los semáforos, ¿qué pasa con las empresas? Hay esta idea gigante de que los dueños de negocios controlan la economía a su antojo. Vamos a ver qué dice el texto al respecto. Fíjense en esta reacción en cadena. En un mercado libre, las empresas no son todopoderosas. De hecho, tienen al lado a un regulador que no perdona, la competencia. Tienen que pelear con uñas y dientes por nuestro dinero. ¿Y cómo sobreviven? Pues forzando la reducción de sus propios costos y mejorando lo que nos venden. Es pura supervivencia del más apto. Los que logran afinar esa máquina ganan dinero. Los que no lo logran simplemente quiebran y desaparecen del mapa. Así de frío y así de eficiente. Y aquí es donde tenemos que cambiar un poco el chip. Las ganancias no son un robo ni un recargo malvado al consumidor. El autor las define estrictamente como la recompensa justa por agarrar recursos que valían poco y convertirlos en algo súper valioso para la sociedad. Y por otro lado, las pérdidas, duelen, pero son vitales. Son el castigo firme del mercado por la ineficiencia, asegurando que no sigamos desperdiciando recursos escasos en cosas que a nadie le importan. Saltamos a la sección 3, productividad y capital humano. Ya entendimos los precios y las ganancias, ahora toca preguntar, ¿de dónde sale la verdadera riqueza de un país y cómo se decide cuánto vale el trabajo de alguien?
Si volvemos a los conceptos centrales de nuestro análisis, vemos cómo se caen a pedazos varios mitos sobre por qué unos lugares prosperan y otros no. Se nos recuerda que el éxito no depende simplemente de lo que haya enterrado bajo tierra. Hay países con muchísimos recursos naturales que están estancados, y otros sin casi nada que son potencias económicas. Resulta que la verdadera riqueza es la capacidad de producir, nada más. Y en este escenario, los sueldos no dependen de qué tan generoso o tacaño sea un jefe. Según el libro, el sueldo refleja de manera objetiva el valor que ese trabajador le suma a la producción. Y volvemos a la vieja y confiable regla de la escasez. Si una habilidad es muy rara y súper demandada, se paga más. Por eso el capital humano, o sea, la educación, la disciplina, la capacidad técnica, se convierte por mucho en el recurso más valioso que existe en cualquier economía. Llegamos a la sección 4. Tiempo y riesgo. Porque claro, hasta ahora hemos hablado como si todo pasara en un instante congelado en el tiempo. Pero la vida real se mueve, y el tiempo introduce una variable interesantísima, la enorme incertidumbre del futuro. Como nadie tiene una bola de cristal, tomar decisiones hoy siempre significa asumir riesgos sobre el mañana. Mucha gente ve a los mercados financieros o a los especuladores de manera súper negativa, como si fueran los malos de la película. Pero el texto defiende la especulación como una herramienta absolutamente necesaria. Comprar barato hoy para vender caro en el futuro ayuda a repartir el riesgo a lo largo del tiempo. Cosas como los seguros y las finanzas actúan como amortiguadores gigantes. Absorben esa incertidumbre para que la economía en general pueda funcionar de una manera mucho más tranquila y estable para todos nosotros. Y así entramos a la recta final. Sección 5. Gobierno versus economía nacional. Ya analizamos cómo el mercado se maneja a través de señales. Ahora toca hablar del Estado y de qué pasa cuando las decisiones políticas entran a este ecosistema tan delicado. En esta parte clave nos topamos con las críticas más directas del autor sobre lo que él llama la ley de las consecuencias imprevistas. Es un concepto revelador que te cambia por completo la forma de ver las noticias. Vamos a desglosar esto para entender por qué las cosas a veces salen tan al revés de lo que se planeaba originalmente. Aquí vemos el choque de dos mundos. El texto plantea que las motivaciones políticas muchas veces entran en conflicto directo con la economía a largo plazo. Piensen en esto. Los políticos, presionados por ganar la próxima elección, necesitan soluciones rápidas, viven en el corto plazo. El gran problema es que solemos evaluar las leyes por lo nobles que suenan sus intenciones y no por sus resultados reales. Y ahí está la trampa. Cuando el Estado interviene de manera excesiva, aunque sea con todo el amor del mundo para ayudar, muchas veces termina provocando desastres inadvertidos como una inflación incontrolable o la creación de enormes mercados negros. Para bajar esto a la realidad, pensemos en estos ejemplos prácticos que da el autor. Digamos que un gobierno congela los precios de los alquileres para ayudar a la gente a tener casa. Suena a una gran idea, pero la consecuencia imprevista es que construir departamentos deja de ser negocio. Ya nadie construye y terminamos con una escasez brutal de viviendas. O, por el otro lado, si impones un salario mínimo altísimo de golpe, el efecto dominó suele ser un excedente de mano de obra. Es decir, las personas que menos habilidades o experiencia tienen simplemente se quedan sin trabajo. Es durísimo, pero las buenas intenciones no pueden borrar la matemática de la escasez. Ahora, ojo acá. El autor para nada propone eliminar al gobierno. De hecho, reconoce que el Estado tiene un rol fundamental. Para que todo este sistema de precios y competencia funcione, alguien tiene que poner reglas claras. El gobierno está ahí para proteger la propiedad privada, obligar a que se cumplan los contratos, mantener el orden y asegurar que podamos comerciar sin que nadie nos estafe. Básicamente tiene que ser un árbitro impecable para el partido, pero el árbitro no se puede poner a patear la pelota. Y así cerramos este recorrido. Hemos visto que los precios son señales ocultas, que las pérdidas son necesarias para la eficiencia y que la economía y la política muchas veces chocan de frente. Entonces, nos queda una pregunta gigante rondando en la cabeza. Si sabemos al 100% que la escasez es una regla que no se puede romper, ¿cuál es el mejor camino para que como sociedad logremos un equilibrio? ¿Cómo balanceamos la fría y dura realidad económica con nuestro profundo deseo político de ayudar a los demás? Es algo para reflexionar la próxima vez que escuchen una propuesta en las noticias o vean cambiar un precio en el supermercado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.